Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No resistáis al mal, antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No juzguéis, para que no seáis juzgados. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que era nuestra obligación hacer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Os dejo la paz, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No temas, cree solamente. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos, rogad, pues, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. La verdad os hará libres. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también os améis unos a otros.